A veces, las verdades más difíciles son aquellas con las que hemos convivido toda nuestra vida. Hay algo especial en descubrir que las personas en las que más confiamos pueden ser las que esconden los secretos más profundos. En la naturaleza salvaje de Montana, un anciano montañés llamado Enoch Rader solo intentaba vivir sus días en paz con su fiel perro Jasper. Pero cuando Jasper captó un olor que los llevó a desviarse de su camino habitual, encontraron una vieja carreta escondida en el bosque desde hacía 30 años. En su interior había nóminas robadas del ejército y diarios de un atraco ocurrido décadas atrás. El nombre que aparecía en uno de esos diarios pertenecía al actual sheriff del pueblo cercano. Ahora Enoch se enfrentaba a una elección imposible: sacar a la luz la verdad o dejar las cosas como estaban. ¿Qué harías si descubrieras que el hombre más respetado de tu pueblo podría estar ocultando el secreto más oscuro de todos? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla matinal se aferraba a Dead Horse Ridge como una vieja manta familiar, de esas que han pasado por demasiados inviernos, pero que aún proporcionan consuelo en los días fríos. Enoch Rader estaba de pie en el porche de su destartalada cabaña, observando cómo el sol se abría paso a través de las copas de los pinos mientras su café humeaba en el fresco aire de octubre. A sus 63 años, se había acostumbrado a estos momentos de tranquilidad antes de que el mundo cobrara vida. Momentos en los que un hombre podía reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado a este rincón concreto de la naturaleza salvaje de Montana, donde su cojera era más pronunciada con el frío de la mañana. Un recuerdo de Vietnam que lo había seguido a casa como una sombra persistente. Los médicos del hospital de veteranos lo habían calificado como relacionado con el servicio, como si esas dos palabras pudieran captar de alguna manera el peso de llevar a hombres heridos a través del barro de la selva o el sonido de los morteros cayendo como una lluvia mortal. Pero Enoch hacía tiempo que había hecho las paces con el dolor. Le recordaba que aún respiraba, aún caminaba, aún estaba aquí cuando tantos otros no lo estaban. Jasper, su perro de caza de 12 años, salió de la cabaña con la dignidad deliberada de un perro que entendía su lugar en la rutina matutina. El pelaje del sabueso mostraba trazas de gris alrededor del hocico, y sus ojos reflejaban la sabiduría que le habían dado años de leer las sutiles señales del bosque. Enoch había encontrado a Jasper cuando era un cachorro abandonado en la carretera cerca del Parque Nacional Glacier, y desde entonces habían sido inseparables. En un mundo en el que la gente parecía complicar todo lo que tocaba, Jasper ofrecía algo poco común: lealtad sin complicaciones. «Buenos días, viejo amigo», murmuró Enoch, rascándole detrás de las orejas. Jasper movió la cola una vez, una respuesta mesurada que transmitía tanto afecto como la comprensión de que se agradecería el desayuno. Su relación se basaba en el respeto mutuo, construido a lo largo de innumerables mañanas como esta y tardes junto al fuego, cuando el viento aullaba entre las cumbres. La cabaña en sí misma contaba la historia de un hombre que había elegido la soledad por encima de la sociedad. Construida con sus propias manos con madera local, se encontraba enclavada entre un grupo de pinos ponderosa que le proporcionaban refugio de la peor furia del invierno. La estructura era sólida, práctica y sin adornos innecesarios, muy parecida al hombre que la había construido. Una chimenea de piedra se elevaba desde el centro, enviando una delgada columna de humo al cielo matutino, y las ventanas estaban situadas para captar la primera luz del amanecer y el último resplandor del atardecer. En el interior, la cabaña reflejaba 20 años de cuidadosa acumulación. Las paredes estaban cubiertas de libros, historias, biografías y novelas clásicas que le habían acompañado durante las largas noches de invierno. Sobre la chimenea descansaba un rifle bien cuidado, no como decoración, sino como herramienta que le había proporcionado carne para comer y disuadido a algún que otro oso con poco juicio. Los muebles eran artesanales y resistentes, construidos para durar por alguien que entendía el valor de la artesanía de calidad. Enoch había elegido deliberadamente esta vida después de que su esposa Sarah falleciera de cáncer 15 años antes. Los médicos de Billings habían hecho todo lo posible, pero a veces la batalla ya está decidida antes de que comience el primer tratamiento. Su muerte le había dejado ante una elección: quedarse en la ciudad rodeado de recuerdos y vecinos bien intencionados, o encontrar un lugar donde el dolor pudiera transformarse en algo más manejable. Las montañas le habían ofrecido un refugio y él había aceptado su invitación.
La ciudad más cercana, Three Pines, se encontraba a 11 kilómetros por un sinuoso camino de tierra que se volvía traicionero en invierno y difícil en primavera. Según el desgastado cartel a las afueras de la ciudad, tenía 877 habitantes, aunque Enoch sospechaba que esa cifra era optimista. Three Pines existía porque el ferrocarril necesitaba una parada para abastecerse de agua y las montañas proporcionaban madera. Pero ambas industrias habían desaparecido hacía tiempo. Lo que quedaba era un grupo de almas decididas que habían optado por quedarse a pesar de las dificultades económicas. El sheriff Marcus Dalton había sido elegido para mantener la paz en Three Pines durante los últimos 8 años, sin oposición en las 3 últimas elecciones. A sus 55 años, poseía un comportamiento tranquilo que inspiraba confianza a los turistas nerviosos y respeto a los residentes de toda la vida. Dalton había crecido en estas montañas, había servido en el ejército y había regresado a casa para formar una familia. Su reputación se basaba en la imparcialidad, la competencia y la rara cualidad de escuchar realmente cuando la gente acudía a su oficina con sus problemas. Las interacciones de Enoch con el sheriff habían sido limitadas, pero positivas. Dalton solía acercarse en coche para ver cómo estaba durante los duros inviernos, y Enoch le agradecía con un gesto de la cabeza sin sentirse obligado a invitarlo a entrar. Se entendían como lo hacen los hombres independientes, con una distancia respetuosa, aderezada con reconocimiento mutuo. La rutina matutina nunca variaba. Después del café y la reflexión, Enoch preparaba un desayuno sencillo mientras Jasper esperaba con la paciencia de un santo. Luego revisaban el pequeño huerto donde cultivaba verduras, inspeccionaban el generador que proporcionaba electricidad y recorrían el perímetro de su propiedad. No se trataba de simples tareas, sino de rituales que lo conectaban con la tierra y daban estructura a unos días que, de otro modo, podrían transcurrir sin sentido. Hoy se sentía diferente, aunque Enoch no sabía por qué. Jasper parecía más alerta de lo habitual, con la cabeza ladeada como si escuchara sonidos que existían más allá de la percepción humana. El perro siempre había poseído una extraña habilidad para percibir los cambios en el clima, los patrones de la vida silvestre e incluso el estado de ánimo de Enoch. Si Jasper estaba captando algo inusual, valía la pena prestarle atención. El sendero detrás de Dead Horse Ridge se había convertido en un territorio familiar a lo largo de los años. Enoch lo utilizaba para sus largas caminatas, siguiendo los senderos de caza que serpenteaban a través de densos bosques de pinos y prados, donde las flores silvestres pintaban el paisaje en verano. La cresta en sí misma se ganó su nombre por un macabro descubrimiento hecho por los primeros colonos. Los restos óseos de animales de carga que se habían alejado demasiado de su caravana y habían perecido en un invierno particularmente duro. La vida silvestre prosperaba en este rincón virgen de Montana. Enoch había visto alces, ciervos, osos negros e incluso algún que otro puma durante sus paseos. Había aprendido a interpretar sus señales, a comprender las intrincadas relaciones que mantenían el equilibrio del ecosistema. El bosque funcionaba según reglas mucho más antiguas y fiables que cualquier cosa que los humanos hubieran ideado, y esa consistencia le reconfortaba. Su propio pasado le parecía lejano y cercano a la vez en ese entorno. Los años de guerra le habían enseñado sobre el valor y la pérdida, sobre la naturaleza arbitraria de la supervivencia y el peso de seguir adelante cuando otros no podían. La enfermedad de Sarah había reforzado esas lecciones, añadiendo capas de comprensión sobre el amor y el dejar ir que solo se obtienen a través de la experiencia vivida. Las montañas le habían proporcionado un aula para procesar esos recuerdos, transformándolos de fuentes de dolor en cimientos de sabiduría. La gente de Three Pines conocía a Enoch principalmente por su reputación y por vislumbres ocasionales. Era el ermitaño que vivía en la cima de la colina, el veterano que se mantenía al margen, pero con el que se podía contar para ayudar en caso de emergencia. Cuando el granero de los Henderson se incendió hace 3 veranos, Enoch apareció con palas y ayudó a contener el fuego hasta que llegó el cuerpo de bomberos voluntarios. Cuando el joven Billy Matthews se perdió durante una acampada, Enoch se unió al grupo de búsqueda y utilizó sus habilidades de rastreo para localizar al chico. Estas interacciones revelaron algo importante sobre su carácter. La soledad no lo había vuelto antisocial, simplemente selectivo en cuanto al contacto humano. Entendía la diferencia entre estar solo y sentirse solo, y había elegido lo primero, manteniendo la capacidad de conectar cuando las circunstancias lo requerían.
La mañana avanzaba hacia el mediodía cuando Enoch decidió prolongar su paseo. Más allá de los límites habituales, Jasper parecía ansioso por explorar, con el olfato en alerta, mientras se adentraban en un territorio que rara vez visitaban. El bosque se hacía más denso, con árboles caídos que creaban obstáculos naturales y maleza que requería un avance cauteloso. Era el tipo de lugar en el que un hombre podía perder fácilmente el rumbo. Pero Enoch había aprendido a leer el paisaje como un libro familiar. Se detuvieron en un pequeño claro donde la luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles y creaba charcos de calor en el suelo del bosque. Enoch sacó su botella de agua y compartió un trago con Jasper, escuchando los sutiles sonidos que indicaban un ecosistema saludable. El canto de los pájaros desde sus escondidos posaderos, el susurro de las pequeñas criaturas moviéndose entre la maleza, el susurro del viento entre las agujas de los pinos. Aquí era donde residía la felicidad. En momentos como estos, cuando las complejidades de la naturaleza humana parecían lejanas y manejables, Enoch había encontrado la paz en la simplicidad, en el ritmo de las estaciones y en la fiabilidad de los ciclos naturales. Había cambiado la ambición por la tranquilidad, las relaciones sociales por la autosuficiencia, y el trato había merecido la pena. Pero, mientras se preparaban para continuar su paseo, el comportamiento de Jasper cambió notablemente. El perro aguzó las orejas y tensó el cuerpo con la atención concentrada de un cazador que detecta a su presa. Algo había captado su interés, algo que yacía en lo profundo del bosque, donde las sombras se acumulaban y los secretos podían permanecer ocultos durante décadas. Enoch confiaba plenamente en el instinto de su compañero. En todos los años que llevaban juntos, Jasper nunca le había llevado por mal camino, ni había mostrado interés en nada que resultara peligroso o inútil. Si el perro intuía que algo merecía ser investigado, valía la pena seguir esa pista para ver a dónde les llevaba. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Enoch en voz baja, aunque sabía que la pregunta era más para él mismo que para el perro. Jasper ya se estaba moviendo hacia lo que había llamado su atención, con el hocico pegado al suelo y la cola levantada por la emoción. Los árboles se hacían más densos a medida que seguían el rastro de Jasper, y la maleza se volvía más difícil de atravesar. Enoch se encontró abriéndose paso entre matorrales enmarañados y pisando troncos caídos que llevaban años descomponiéndose. El bosque parecía más antiguo, más misterioso, como si hubiera estado esperando pacientemente a que alguien descubriera sus secretos ocultos. Se estaban adentrando en un territorio que los mapas no podían captar y el GPS no podía navegar. El tipo de naturaleza salvaje donde el tiempo transcurría de forma diferente y el pasado podía conservarse como insectos en ámbar. Enoch sintió que su curiosidad aumentaba junto con su esfuerzo físico, preguntándose qué podía haber atraído la atención de Jasper con tanta fuerza. La mañana había comenzado como tantas otras, con café, contemplación y el simple placer de compartir espacio con un compañero leal. Pero a medida que se adentraban en el abrazo del bosque, Enoch sintió que ese día sería diferente. A veces, los descubrimientos más significativos comienzan con las desviaciones más pequeñas de la rutina, y el inusual interés de Jasper sugería que estaban a punto de encontrar algo que desafiaría el pacífico equilibrio que Enoch había trabajado tan duro para lograr. La nariz de Jasper los guió a través de un laberinto de troncos caídos y espesa maleza, adentrándose en la naturaleza más salvaje de lo que Enoch se había aventurado en años. El perro se movía con determinación, deteniéndose de vez en cuando para verificar el rastro del olor antes de seguir adelante con renovada determinación. Su comportamiento le recordó a Enoch las expediciones de caza de décadas atrás, cuando Jasper era más joven y rastreaban ciervos heridos por terrenos similares. El bosque se hacía más denso a cada paso, creando una catedral natural de pinos altísimos y luz solar filtrada. El musgo lo cubría todo con un suave manto verde, y el aire transportaba el rico aroma de la descomposición y el nuevo crecimiento, el ciclo infinito que mantenía vivas estas montañas. La cojera de Enoch se hizo más pronunciada en el terreno irregular, pero la curiosidad lo impulsó a seguir adelante a pesar de la incomodidad. «Tranquilo, chico», dijo en voz baja mientras Jasper desaparecía tras un enorme abeto Douglas. «Deja que un anciano te alcance». Cuando Enoch rodeó el árbol, encontró a Jasper completamente inmóvil, con todo el cuerpo rígido y atento. El perro miraba fijamente lo que parecía ser una depresión natural en el suelo del bosque, cubierta por décadas de vegetación.
Pero a medida que Enoch se acercaba, comenzó a distinguir formas bajo el camuflaje verde, líneas rectas que la naturaleza rara vez creaba, herrajes metálicos que brillaban tenuemente a través de los huecos en el musgo. Su corazón se aceleró al reconocer lo que se escondía debajo. 30 años de crecimiento forestal habían dado lugar al contorno inconfundible de una carreta cubierta, del tipo que utilizaban los colonos que se dirigían al oeste a finales del siglo XIX. Las ruedas de madera estaban parcialmente enterradas y las enredaderas se habían entrelazado entre los radios como si fueran alambre de púas naturales. La lona que cubría la carreta se había podrido hacía mucho tiempo, dejando solo el armazón de madera y los herrajes metálicos para contar la historia de su abandono. Enoch se acercó lentamente, con la mente llena de preguntas. ¿Cómo había acabado una carreta en medio de la naturaleza salvaje? No había carreteras en kilómetros a la redonda, ni senderos aptos para el transporte con ruedas. El paso más cercano apto para carretas era la antigua ruta minera que discurría por el fondo del valle, pero estaba a al menos 8 kilómetros de distancia y separada por un terreno accidentado que supondría un reto incluso para excursionistas experimentados. Jasper rodeó la carreta con interés profesional, con el olfato trabajando a toda máquina para procesar la compleja mezcla de sensaciones que se había acumulado a lo largo de décadas. La emoción del perro era palpable, pero mantuvo la disciplina que le habían inculcado años de entrenamiento. Había encontrado algo importante y lo sabía. La construcción de la carreta sugería una mano de obra de calidad, ejes reforzados, herrajes que habían resistido el óxido mejor de lo esperado y unas dimensiones que indicaban que había sido construida para viajes largos y no para el transporte local. No era una carreta de heno de un granjero ni un carro de reparto de un comerciante. Era el tipo de vehículo que transportaba a familias a través de territorios hostiles, cargado con todas sus pertenencias y sus esperanzas de construir una nueva vida en otra tierra. Enoch sacó su navaja y comenzó a cortar la maleza más espesa, revelando más detalles con cada cuidadoso corte. La madera mostraba signos de haber sido ocultada deliberadamente. Las ramas habían sido dispuestas para ocultar el contorno, y su posición sugería que alguien había hecho un esfuerzo considerable para ocultar el carro y evitar que fuera descubierto por casualidad. No había sido abandonado por pánico ni dejado atrás debido a una avería mecánica. Alguien lo había ocultado cuidadosamente y se había marchado. Mientras trabajaba para despejar la vegetación, Enoch notó algo que le aceleró el pulso. La puerta trasera del carro estaba asegurada con un candado moderno, cuya superficie de latón estaba verde por el paso del tiempo, pero aún intacta. Lo que hubiera dentro se consideraba lo suficientemente valioso como para merecer protección, incluso en este lugar remoto, donde parecía imposible que fuera descubierto. El candado planteaba tanto un problema práctico como un dilema ético. Enoch tenía herramientas en la cabaña. Podrían resolver el problema mecánico, pero ¿tenía derecho a abrir algo que había sido cerrado deliberadamente? La propiedad legal no estaba clara. El carro podía pertenecer a los descendientes de los propietarios originales, al estado de Montana o a quien quiera que tuviera la titularidad de ese trozo concreto de bosque. Pero la curiosidad ganó el debate interno, como solía ocurrir con los hombres que habían pasado su vida siguiendo las preguntas hasta llegar a sus conclusiones. Enoch regresó a su cabaña y cogió una pequeña palanca de su colección de herramientas, explicándole su misión a Jasper, como si el perro pudiera ofrecerle asesoramiento legal. El principio de quien lo encuentra se lo queda podría no ser válido en un tribunal, le dijo a su compañero mientras volvían sobre sus pasos por el bosque. Pero a veces un hombre tiene que saber con qué se ha topado. El camino de vuelta al carro le pareció más largo que el de ida. Esperaba con expectación y con la creciente certeza de que este descubrimiento complicaría su vida cuidadosamente ordenada. Enoch había elegido la soledad precisamente para evitar el tipo de complejidades morales que la sociedad humana parecía generar con deprimente regularidad. Las montañas le ofrecían claridad. Lo correcto y lo incorrecto solían ser evidentes, y las consecuencias seguían a las acciones con precisión matemática. Pero al aplicar palanca al antiguo candado, Enoch se dio cuenta de que estaba a punto de volver al caótico mundo de las motivaciones humanas y las intenciones ocultas. El candado se dio con un chasquido metálico que sonó anormalmente fuerte en el silencio del bosque, y Jasper aguzó las orejas como si él también comprendiera la importancia del momento. El interior del vagón se reveló lentamente
cuando Enoch levantó las tablas de madera que servían de cubierta improvisada. Décadas de humedad habían hecho mella, pero el contenido había sido envuelto en tela impermeable, que había proporcionado una protección sorprendente. Sus manos temblaban ligeramente mientras desenvolvió el primer paquete, revelando una colección de diarios encuadernados en cuero y atados con cuerda. A los diarios les seguían otros objetos que pintaban un cuadro cada vez más inquietante. Armas envueltas en trapos empapados en aceite, bolsas de lona que tintineaban con el inconfundible sonido de monedas metálicas y documentos oficiales con el sello del ejército de los Estados Unidos. La experiencia militar de Enoch le ayudó a identificar las armas como las que se utilizaban habitualmente en el ejército en la década de 1890, y los documentos parecían ser autorizaciones de nóminas y órdenes de transporte. Una bolsa contenía lo que parecía una pequeña fortuna en monedas de oro y plata, con la superficie deslustrada, pero indudablemente auténtica. Otra contenía billetes de la misma época, billetes nuevos que deberían haber sido depositados en bancos hacía décadas. Las cantidades sugerían que no se trataba de ahorros personales ni de dinero para viajar. Se trataba de riqueza institucional que había desaparecido de su destino previsto, pero fueron los diarios los que más llamaron la atención de Enoch. La letra era cuidadosa y deliberada, del tipo que practican los hombres que comprenden la importancia de llevar registros precisos. Al abrir con cuidado el primer volumen, encontró entradas detalladas que describían los orígenes, los plazos y, lo más inquietante, el robo sistemático de las nóminas del ejército durante el transporte. Las entradas parecían una confesión escrita por alguien que esperaba ser descubierto tarde o temprano. Describían una conspiración en la que participaban múltiples personas, una planificación detallada que había llevado meses ejecutar y la decisión final de ocultar las pruebas en lugar de arriesgarse a ser descubiertos. El autor había documentado todo con la minuciosidad de un militar, creando una confesión involuntaria que podría haberlo enviado a prisión de por vida. A medida que Enoch seguía leyendo, un nombre comenzó a aparecer con cada vez más frecuencia. Un nombre que le provocó un escalofrío en el pecho como el viento invernal. Marcus Dalton, no el sheriff actual, sino alguien con el mismo apellido que aparentemente había desempeñado un papel central en la operación de robo. La letra identificaba a este Dalton como un sargento responsable de la seguridad de las nóminas, un hombre que había utilizado su posición para orquestar uno de los robos militares más exitosos de la historia de Montana. Las implicaciones impactaron a Enoch con fuerza creciente. El sheriff Marcus Dalton tenía aproximadamente la edad adecuada para ser el nieto o sobrino nieto del hombre descrito en los diarios. El parecido familiar podría extenderse más allá de los rasgos físicos e incluir el conocimiento de este dinero oculto. Quizás el actual sheriff sabía exactamente dónde estaba escondida esta carreta y había estado esperando el momento adecuado para reclamar su herencia. O quizás Marcus Dalton era completamente inocente, sin saber que su antepasado había estado involucrado en actividades delictivas que aún podían destruir reputaciones y plantear preguntas incómodas sobre el origen de la propiedad y la influencia de la familia. El diario sugería que la nómina robada nunca se había recuperado, lo que lo convertía en uno de los mayores robos sin resolver de la historia del territorio. Enoch se sentó sobre sus talones, con la mente luchando por procesar la magnitud de lo que había descubierto. En el espacio de una sola mañana, su simple paseo con Jasper se había transformado en algo que podía sacudir los cimientos del orden social de Three Pines. Las pruebas que había en ese carro podían destruir la reputación del agente de la ley más respetado de la ciudad, o podían proporcionar respuestas a preguntas que habían desconcertado a los historiadores durante generaciones. Jasper observaba a su amo con la paciente atención de un perro que intuía una turbulencia emocional, pero no podía identificar su origen. El sabueso había hecho su trabajo a la perfección, siguiendo un rastro interesante hasta su conclusión lógica. Ahora le tocaba a Enoch decidir qué hacer con el descubrimiento que lo cambiaría todo. El bosque que los rodeaba continuaba con sus ritmos ancestrales, indiferente al drama humano y a las complicaciones que surgían cuando el pasado y el presente chocaban de forma inesperada. Pero para Enoch Rader, la pacífica simplicidad de la vida en la montaña acababa de volverse infinitamente más compleja. El camino de vuelta a su cabaña le pareció un viaje a través de arenas movedizas. Cada paso parecía requerir más esfuerzo que el anterior, y Enoch se vio obligado a detenerse con frecuencia para recuperar el aliento,
aunque sabía que la falta de aire tenía más que ver con sus pensamientos acelerados que con el esfuerzo físico. Jasper trotaba a su lado con el aire satisfecho de un perro que había completado una misión importante, mirando de vez en cuando a su amo con lo que parecía sospechosamente orgullo. Enoch había vuelto a envolver cuidadosamente los diarios y había asegurado el carro lo mejor que había podido, pero se había llevado un volumen consigo. La encuadernación de cuero pesaba en el bolsillo de su chaqueta, con un peso superior al de su masa física. Cada pocos pasos se encontraba tocando el contorno a través de la tela, confirmando que el descubrimiento de la mañana no había sido una elaborada alucinación provocada por el exceso de soledad y el aire de la montaña. La familiar vista de su cabaña debería haberle reconfortado, pero en cambio parecía diferente de alguna manera, más pequeña, más vulnerable, como si el conocimiento que ahora poseía hubiera cambiado de alguna manera su percepción de todo lo que le rodeaba. La ordenada pila de leña que había cortado la semana anterior parecía casi pintoresca en su ordinaria utilidad. El huerto donde había cosechado las últimas verduras de la temporada parecía inocente hasta el punto de la ingenuidad. En el interior, el familiar calor de la cabaña lo envolvía como el abrazo de un viejo amigo, pero incluso ese consuelo le parecía ahora frágil. Enoch dejó el diario sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándolo mientras preparaba café con las manos ligeramente temblorosas. La rutina de medir el café molido y añadir agua le ayudó a calmar los nervios, pero sus ojos seguían volviendo a la evidencia encuadernada en cuero de los crímenes cometidos décadas antes de su nacimiento. Jasper se acomodó en su lugar habitual, junto a la chimenea, pero su atención permaneció centrada en Enoch, con la alerta de un animal que percibe la angustia en el líder de su manada. El perro había pasado suficientes años leyendo los estados de ánimo de su amo como para reconocer cuando algo significativo había cambiado en su mundo cuidadosamente ordenado. El café ayudó con su familiar amargor, proporcionando un punto de anclaje en una mañana que se había vuelto cada vez más surrealista. Abrió el diario con la cuidadosa reverencia de un hombre que maneja un arma cargada, sabiendo que las palabras que contenía tenían el poder de destruir vidas y remodelar la comprensión de su comunidad adoptiva. La letra pertenecía a alguien llamado Thomas Dalton, y las entradas comenzaban en la primavera de 1892. Las primeras páginas se leían como documentación militar estándar, listas de turnos, observaciones meteorológicas y quejas rutinarias sobre la comida del ejército y la incompetencia de los oficiales. Pero a medida que avanzaban las entradas, revelaban una creciente insatisfacción con la vida militar y un interés cada vez mayor por las cantidades de oro y plata que pasaban por Fort Benton en su camino hacia puestos avanzados más pequeños. Thomas Dalton había sido minucioso en su registro, documentando no solo su propia corrupción creciente, sino también el reclutamiento de cómplices y el desarrollo de una operación de robo cada vez más sofisticada. Escribió sobre el soborno de carreteros, la falsificación de manifiestos de embarque y la creación de elaboradas distracciones para enmascarar el saqueo sistemático de las nóminas militares. Lo que se desprendía de las cuidadosas entradas era el retrato de un hombre que se había convencido a sí mismo de que simplemente estaba reclamando una compensación por el salario militar inadecuado y las peligrosas condiciones de trabajo. La racionalización era elaborada y egoísta, pero revelaba a alguien que entendía exactamente lo que estaba haciendo y había calculado los riesgos con precisión matemática. El aspecto más inquietante era la frialdad clínica con la que Thomas Galton había documentado sus delitos. No mostraba ningún remordimiento por robar el dinero destinado a pagar a los soldados que arriesgaban sus vidas en la frontera. En cambio, escribía sobre los robos como si fueran transacciones comerciales legítimas, registrando cuidadosamente los beneficios y discutiendo las oportunidades de expansión con el entusiasmo de un empresario de éxito. Enoch se enfadó cada vez más al leer su servicio militar, lo que le proporcionó una comprensión visceral de lo que las nóminas robadas habían significado para los soldados que habían sido engañados. No se trataba de víctimas burocráticas sin rostro. Eran hombres que se habían alistado para servir a su país y habían sido traicionados por alguien a quien se le había confiado esa tarea. Con su protección y apoyo, las entradas continuaron durante el verano y el otoño de 1892,
detallando robos cada vez más ambiciosos y la creciente sofisticación de la operación. Thomas Dalton había reclutado cómplices en múltiples lugares, creando una red que podía interceptar envíos y redistribuir el contenido a través de canales civiles. La escala de la operación sugería una capacidad de organización que le habría servido bien en empresas comerciales legítimas, pero fueron las últimas entradas las que proporcionaron la información más crucial. En noviembre de 1892, Thomas Dalton escribió sobre la creciente sospecha de sus superiores y la decisión de suspender las operaciones hasta que se calmara la situación. Describió cómo había cobrado la riqueza acumulada en un lugar seguro y había elaborado planes para recuperarla una vez que hubiera completado su servicio militar y se hubiera establecido en la vida civil. La ubicación del dinero se describía en términos que identificaban claramente la zona situada detrás de Dead Horse Ridge. Aunque los puntos de referencia específicos habían cambiado a lo largo de las décadas transcurridas, Thomas Dalton había elegido bien su escondite, lo suficientemente remoto como para evitar su descubrimiento accidental, pero lo suficientemente accesible como para que alguien que supiera qué buscar pudiera recuperarlo. La última entrada estaba fechada el 15 de diciembre de 1892, y su tono sugería que se trataba de alguien que confiaba en su planificación, pero consciente de los riesgos que había aceptado. Thomas Dalton escribió sobre su intención de completar su servicio militar sin despertar más sospechas, para luego volver a la vida civil y acceder gradualmente a la riqueza escondida para establecerse como un respetable hombre de negocios. Pero algo había salido mal con ese plan, porque el dinero había permanecido intacto durante más de un siglo. O bien Thomas Dalton no había podido volver a por su tesoro, o bien había decidido no arriesgarse a ser descubierto intentando recuperarlo. Los diarios no ofrecían ninguna explicación sobre esta decisión, lo que llevó a Enoch a especular sobre qué había impedido al ladrón original reclamar sus ganancias ilícitas. La pregunta inmediata era qué hacer con esta información. Enoch podía simplemente devolver el diario al vagón y fingir que el descubrimiento de esa mañana nunca había ocurrido. Los delitos eran historia antigua y todos los directamente involucrados llevaban mucho tiempo muertos. La justicia, en cualquier sentido significativo, era imposible después de tantas décadas, pero la conexión con el sheriff Marcus Dalton complicaba cualquier resolución sencilla. Si el actual sheriff estaba realmente emparentado con Thomas Dalton, podría saber algo sobre el dinero y su contenido. Quizás había estado esperando la oportunidad adecuada para reclamar su herencia, o quizás ignoraba por completo las actividades delictivas de sus antepasados. Cualquiera de las dos posibilidades creaba problemas. Si Marcus Dalton sabía lo del dinero, el descubrimiento de Enoch podría considerarse una interferencia en el legado familiar, independientemente de su origen ilegal. Si el sheriff no tenía conocimiento alguno, revelar la verdad sobre su antepasado podría destruir la reputación y la carrera de un buen hombre por delitos que no había cometido. También estaba la cuestión de la propiedad legal. El dinero robado había pertenecido originalmente al gobierno de los Estados Unidos, y probablemente existían leyes que regulaban la recuperación de propiedad federal robada, independientemente del tiempo transcurrido. El dinero en efectivo podría pertenecer legalmente al Tesoro Federal. Hacer cualquier reclamación privada sobre su contenido sería un delito federal, pensó Enoch mientras se servía otra taza de café y se acercaba a la ventana. Contempló las montañas que le habían proporcionado paz y claridad durante 20 años. Los picos permanecían inalterables, eternos e indiferentes a las complicaciones humanas. Pero su consuelo habitual ahora le parecía lejano. Se había visto envuelto en una situación que exigía decisiones que no estaba cualificado para tomar y acciones que podían tener consecuencias de gran alcance para personas que apenas conocía. Jasper apareció a su lado, presionando su pierna con el apoyo silencioso que los perros ofrecen cuando sienten que sus humanos están preocupados. El gesto le recordó a Enoch que algunas lealtades trascendían las complejidades del razonamiento moral humano y que algunas relaciones se construían sobre cimientos que no podían ser sacudidos por secretos descubiertos o elecciones inciertas. Pero mientras permanecía allí luchando con decisiones imposibles, Enoch se dio cuenta de que el pacífico aislamiento que había construido con tanto cuidado ya estaba empezando a desmoronarse. El diario que llevaba en el bolsillo lo había conectado con el mundo exterior, quisiera o no esa conexión, y ya no había vuelta atrás a la dichosa ignorancia que había caracterizado su rutina matutina de tomar café. El sol de la tarde
había cambiado de posición cuando Enoch finalmente cerró el diario, pero le pareció que habían pasado semanas desde que lo abrió por primera vez. El peso de las confesiones de Thomas Dalton lo oprimía como una carga física y se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre la comunidad que había estado observando desde la distancia durante 2 décadas. Jasper se había inquietado durante la larga sesión de lectura, acercándose de vez en cuando a la puerta y mirando atrás con expectación. Los ritmos naturales del perro exigían acción tras largos periodos de inactividad, y sus sutiles insinuaciones sobre la necesidad de dar su paseo vespertino se volvían cada vez menos sutiles. «Tienes razón, chico», dijo Enoch, levantándose de la mesa con las articulaciones que protestaban por haber estado sentado tanto tiempo. Un hombre solo puede dar vueltas a las cosas durante un tiempo antes de necesitar mover los pies. Pero mientras se preparaban para su paseo, Enoch se dio cuenta de que no podía simplemente volver a la normalidad y fingir que nada había cambiado. El conocimiento del dinero oculto se sentía como un secreto que exigía una acción inmediata, aunque no tenía una idea clara de cuál debía ser esa acción. La parte racional de su mente le aconsejaba paciencia y una consideración cuidadosa, pero su conciencia insistía en que algunos descubrimientos conllevaban obligaciones morales que no podían ignorarse indefinidamente. Decidió caminar hacia Three Pines, algo que rara vez hacía sin un propósito específico. El trayecto de 7 millas le daría tiempo para pensar y tal vez ver la ciudad desde su perspectiva actual le aclararía cuáles debían ser sus próximos pasos. Como mínimo, observar al Sheriff Dalton en su entorno natural podría ofrecerle información sobre el carácter del hombre y su posible conocimiento de la historia de su familia. El camino de tierra que conectaba su cabaña con la civilización serpenteaba a través del bosque y los prados con las curvas perezosas de un sendero diseñado para viajar a caballo en lugar de para la eficiencia automovilística. Enoch había recorrido esta ruta cientos de veces a lo largo de los años, pero hoy se sentía diferente, como un puente entre dos mundos incompatibles por el que se veía obligado a navegar. Jasper parecía intuir el propósito de su viaje y mantenía un ritmo profesional en lugar de su habitual deambular investigador. La cooperación del perro sugería que entendía que no se trataba de una salida recreativa, sino de algo más importante, aunque era imposible que comprendiera las complejidades morales que impulsaban su destino. Mientras caminaban, Enoch se encontró catalogando todo lo que sabía sobre Marcus Dalton. El sheriff era muy apreciado en la comunidad, conocido por su imparcialidad y competencia en el tratamiento de los delitos menores y las disputas que constituían la mayor parte de sus responsabilidades profesionales. Había servido en el ejército. Enoch recordaba haber oído algo sobre un despliegue en Oriente Medio y que había regresado a casa para formar una familia y desarrollar una carrera en las fuerzas del orden. El apellido Dalton estaba muy arraigado en la zona, con miembros de la familia repartidos por todo el condado en diversas profesiones. No eran ricos según los estándares de las grandes ciudades, pero vivían cómodamente y eran respetados. El tipo de familia que constituía la columna vertebral de las pequeñas comunidades en todas partes. Si los delitos de Thomas Dalton habían financiado esa respetabilidad, la revelación podría destruir más que la reputación de un solo hombre. Cuanto más se acercaban a la ciudad, más se cuestionaba Enoch sus suposiciones sobre la justicia y la responsabilidad. Los delitos descritos en el diario eran graves, pero habían sido cometidos por alguien que probablemente llevaba muerto 60 años. Las víctimas también estaban muertas, y el gobierno al que se había robado probablemente había dado por perdidas las pérdidas hacía mucho tiempo y había pasado a preocupaciones más urgentes. Pero el dinero en sí seguía siendo muy real, y su descubrimiento planteaba preguntas que no podían responderse con simples cálculos morales. Si se recuperaba el dinero, ¿quién tenía derecho legítimo a reclamarlo? El gobierno federal podría tener la propiedad legal, pero su interés práctico en la recuperación de un robo centenario era cuestionable. La actual familia Dalton podría tener derechos morales basados en la herencia, pero aceptar dinero robado los convertiría en cómplices después del hecho. 3 pinos aparecieron gradualmente entre los árboles, y su conjunto de edificios desgastados y calles pavimentadas le parecieron a Enoch a la vez familiares y extraños desde su perspectiva actual.
La ciudad tenía la dignidad cansada de un lugar que había vivido mejores tiempos, pero se negaba a reconocer la derrota con edificios bien mantenidos que mostraban el orgullo de los residentes que se preocupaban por su comunidad a pesar de sus limitaciones económicas. La oficina del sheriff ocupaba un edificio en esquina en Main Street, con las ventanas iluminadas por una luz cálida que sugería que alguien estaba trabajando hasta tarde en tareas administrativas. Enoch podía ver una figura moviéndose en el interior, y su corazón se aceleró al darse cuenta de que estaba a punto de ver a Marcus Dalton con unos ojos completamente diferentes a los que había utilizado antes. Se acercó al edificio con cautela, manteniéndose en las sombras que se acumulaban en los espacios entre las farolas. Jasper parecía comprender la necesidad de discreción y se mantuvo cerca de su amo sin necesidad de órdenes. A través de la ventana, Enoch pudo ver al sheriff Dalton trabajando en su escritorio. Su atención se centraba en el papeleo, que parecía rutinario y poco controvertido. El hombre era tal y como Enoch lo recordaba, competente, metódico y completamente absorto en su trabajo. No había nada en su comportamiento que sugiriera que fuera alguien que cargara con el peso de secretos familiares o con el conocimiento culpable de un tesoro escondido. Parecía exactamente lo que era, un agente de la ley de un pequeño pueblo que se ocupaba de las exigencias diarias de su cargo. Pero mientras Enoch observaba, se encontró buscando similitudes con el Thomas Dalton que había surgido de las entradas del diario. Era imposible juzgar los rasgos físicos desde esa distancia y ese ángulo, pero había similitudes más sutiles en la postura y los movimientos que podrían indicar vínculos familiares. La forma en que Marcus Dalton sostenía el bolígrafo, el ángulo de su cabeza cuando se concentraba, podían ser rasgos heredados que lo conectaban con su antepasado criminal, o podían ser coincidencias sin importancia que la aguda percepción de Enoch estaba transformando en algo significativo. Había visto suficientes investigaciones durante su servicio militar como para saber lo fácil que era manipular las pruebas circunstanciales para respaldar conclusiones predeterminadas, y estaba decidido a no caer en esa trampa. Tras 20 minutos de observación, Enoch no había averiguado nada definitivo sobre el carácter o los conocimientos de Marcus Dalton. El sheriff parecía ser exactamente lo que siempre había parecido, un funcionario público dedicado que hacía su trabajo con competencia profesional. Era imposible determinar a partir de la observación externa si esa apariencia reflejaba la realidad u ocultaba verdades más profundas. Mientras comenzaban el camino de regreso a la cabaña, Enoch se dio cuenta de que su improvisada misión de reconocimiento había planteado más preguntas que respuestas. No estaba más cerca de comprender qué debía hacer con su descubrimiento, y su respeto por Marcus Dalton como persona, en todo caso, había aumentado. La aparente dedicación del sheriff a su trabajo hacía aún más preocupante la posibilidad de destruir su reputación. El diario que llevaba en el bolsillo parecía volverse más pesado con cada paso. Su peso aumentaba por la creciente complejidad de la situación moral que representaba. Enoch había esperado que ver a Marcus Dalton le aclarara sus próximas acciones, pero en cambio había reforzado su comprensión de que no había respuestas sencillas a las preguntas que habían planteado las confesiones de Thomas Dalton. El camino a casa transcurrió en la oscuridad creciente, con la superior visión nocturna de Jasper guiándolos con seguridad por la ruta familiar. Pero para Enoch, el viaje físico se sentía como una metáfora de su estado emocional, navegando por un terreno incierto con información incompleta y sin un destino claro a la vista. Pasaron 3 días antes de que Enna se decidiera a volver al carro escondido. El diario había permanecido en la mesa de su cocina como un artefacto sin detonar, exigiendo atención, al tiempo que repelía cualquier deseo de seguir profundizando en su contenido. Había leído las confesiones de Thomas Dalton 2 veces más, con la esperanza de encontrar algún detalle que simplificara su dilema moral, pero cada lectura solo profundizaba la complejidad de su situación. El sueño se había vuelto esquivo, sustituido por largas horas de mirar al techo mientras su mente daba vueltas a escenarios cada vez más elaborados. En algunos, Marcus Dalton aparecía como un beneficiario consciente de los crímenes de sus antepasados, utilizando los conocimientos de la familia para construir una vida respetable sobre la base del dinero robado. En otros, era un hombre inocente cuyo mundo se vería destrozado por revelaciones sobre la historia familiar
que nunca había sospechado. Jasper se había preocupado por el cambio de comportamiento de su amo, siguiéndolo más de cerca de lo habitual y ofreciéndole el tipo de compañía constante que los perros proporcionan cuando perciben angustia emocional. La lealtad del sabueso era a la vez reconfortante y culpabilizante. Al menos alguien en la vida de Enoch mantenía la claridad moral sobre sus obligaciones y afectos. El tiempo se había vuelto más frío durante los 3 días de intervalo, con heladas matinales que anunciaban la llegada del invierno a las montañas. Enoch se abrigó con capas que habrían parecido excesivas una semana antes, pero el frío que sentía parecía penetrar más allá de la piel y requería algo más que calor físico para combatirlo. El camino hasta el carro le pareció una peregrinación a un santuario en el que no estaba seguro de querer rendir culto. Cada punto de referencia familiar a lo largo del camino le recordaba la sencillez que había caracterizado su vida solo unos días antes, cuando su mayor decisión era si cortar más leña o reparar la tabla suelta del porche. Ahora se debatía entre preguntas que parecían no tener respuestas satisfactorias y consecuencias que iban mucho más allá de su propia tranquilidad. El carro parecía no haber cambiado. Su camuflaje de vegetación y descomposición proporcionaba la misma protección que había ofrecido durante más de un siglo. Pero la percepción que Enoch tenía del lugar había cambiado radicalmente al conocer su contenido. Lo que en un principio parecía un fascinante artefacto histórico, ahora parecía la escena de un crimen que aún esperaba ser resuelto. Se acercó al carro con la reverencia de alguien que maneja pruebas que pueden destruir vidas o hacer justicia, dependiendo de cómo se interpreten y se utilicen. Los diarios restantes le llamaban la atención desde su envoltura de hule, prometiendo revelaciones adicionales que podrían aclarar o complicar aún más su comprensión de la empresa criminal de Thomas Dalton. El segundo diario abarcaba el período comprendido entre finales de 1892 y la primavera de 1893, y su tono era notablemente diferente de la criminalidad segura de las entradas anteriores. Thomas Dalton escribía sobre la creciente paranoia y desconfianza de sus superiores, describiendo situaciones peligrosas y escapadas por los pelos que sugerían que su operación de robo estaba atrayendo una atención no deseada. Más inquietantes eran las referencias a la violencia que aparentemente había acompañado a algunos de los últimos robos. Thomas Dalton escribía con naturalidad sobre silenciar a los testigos y eliminar complicaciones en un lenguaje que sugería claramente asesinato. El hombre que había comenzado como un ladrón oportunista se había convertido en algo mucho más peligroso. Alguien dispuesto a matar para proteger su empresa criminal. Las entradas describían los asesinatos de 2 camioneros civiles que habían descubierto discrepancias en los envíos de nómina y amenazaban con informar de sus sospechas a las autoridades militares. Thomas Dalton escribió sobre estos asesinatos con la misma frialdad con la que había documentado sus robos. Trataba la vida humana como otro obstáculo que había que superar para alcanzar sus objetivos. Enoch se sintió mal al leer estas confesiones. Su experiencia militar le proporcionaba una comprensión visceral de lo que los asesinatos habían significado para las familias y comunidades de las víctimas. No se trataba de víctimas anónimas de la guerra, sino de hombres inocentes que habían sido asesinados por intentar hacer lo correcto. Sus muertes habían permitido a Thomas Dalton continuar con sus robos y finalmente escapar de la justicia. El diario también revelaba el alcance de la red criminal que Thomas Dalton había creado. Los nombres y lugares que aparecían dispersos a lo largo de las entradas sugerían una conspiración que se había extendido a múltiples instalaciones militares y comunidades civiles. La magnitud de la operación indicaba una capacidad organizativa que podría haber alcanzado un éxito legítimo si se hubiera aplicado a empresas legales. Pero fue la última sección del segundo diario la que proporcionó la revelación más impactante. Thomas Dalton escribió sobre su decisión de abandonar su operación de robo y huir del territorio antes de que los investigadores militares pudieran reunir pruebas suficientes para arrestarlo. El plan consistía en desertar del ejército y establecer una nueva identidad en una región diferente, utilizando la riqueza acumulada para comprar respetabilidad y estatus en una comunidad donde se desconocía su pasado. La última entrada, fechada el 3 de mayo de 1893, describía la última visita de Thomas Dalton al dinero escondido.
Escribió que solo se llevó el dinero suficiente para financiar su huida inmediata, dejando la mayor parte de la riqueza robada para recuperarla en el futuro, una vez que la investigación se hubiera calmado y hubiera establecido su nueva vida. El tono sugería que era alguien que confiaba en su capacidad para reinventarse y finalmente volver a reclamar toda su herencia. Pero el dinero nunca se recuperó, lo que significaba que la reinvención de Thomas Dalton había fracasado estrepitosamente o había tenido tanto éxito que nunca se había sentido seguro para volver a por el dinero. La posibilidad planteaba preguntas inquietantes sobre el destino final de un hombre que había asesinado por dinero y había escapado de la justicia gracias a una planificación cuidadosa y una ejecución despiadada. Enoch volvió a envolver cuidadosamente el segundo diario y se sentó sobre sus talones, con la mente dando vueltas por las implicaciones de lo que había descubierto. El hallazgo ya no se limitaba al robo y los secretos familiares. Se trataba de un asesinato y de la posibilidad de que un asesino hubiera escapado al castigo, abandonando a sus víctimas y sus crímenes para empezar de nuevo en otro lugar. La conexión con Marcus Dalton se había vuelto aún más problemática. Si el actual sheriff era realmente descendiente de Thomas Dalton, entonces era potencialmente el heredero de un legado construido sobre el robo y el asesinato. Tanto si conocía ese legado como si no, su revelación destruiría no solo su reputación, sino también su comprensión fundamental de la historia de su familia y su propia identidad. El peso de este conocimiento se sentía aplastante mientras Enoch consideraba sus opciones. Limitarse a marcharse ya no era moralmente defendible. Los asesinatos descritos en el diario de Thomas Dalton exigían algún tipo de respuesta, incluso después de más de un siglo. Las víctimas merecían que se reconociera su destino, y sus familias merecían respuestas sobre lo que les había ocurrido a sus seres queridos. Pero buscar justicia por los crímenes cometidos en 1893 requeriría exponer todo el dinero y su contenido al escrutinio oficial. Las autoridades federales se involucrarían dada la naturaleza militar de los crímenes originales y la investigación se centraría inevitablemente en cualquier descendiente vivo del autor. Marcus Dalton se vería en el centro de una tormenta mediática que acabaría con su carrera y posiblemente lo expondría a cargos penales si se pudiera establecer alguna conexión con el dinero robado. Mientras Enoch regresaba por el bosque, con Jasper trotando fielmente a su lado, se dio cuenta de que su sencilla vida de contemplación y soledad se había complicado irreversiblemente por fuerzas que nunca había previsto. El diario que llevaba en el bolsillo contenía ahora pruebas de delitos capitales, y su conocimiento de esas pruebas lo convertía en un participante involuntario en un drama que se había estado desarrollando durante más de un siglo. El pacífico aislamiento de su cabaña en la montaña se había visto destrozado por revelaciones que lo conectaban con la violencia, la corrupción y las complejidades morales que había pasado 20 años tratando de evitar. Tanto si quería asumir la responsabilidad como si no, Enoch se había convertido en el custodio de secretos que exigían decisiones difíciles sobre la justicia, la verdad y el precio de ambas en un mundo en el que el pasado y el presente chocaban de formas impredecibles. El tercer diario resultó ser el más inquietante hasta el momento, escrito con otra letra y revelando que Thomas Dalton no había actuado solo en sus últimos crímenes. La cuidadosa caligrafía pertenecía a alguien identificado solo como Joaim, y las entradas describían una asociación que había pasado de la codicia mutua a algo parecido a la locura. Enoch leyó estas páginas a la luz de una lámpara en su cabaña, con Jasper durmiendo inquietamente cerca, como si el perro pudiera sentir la energía oscura que emanaba de las confesiones escritas. El cómplice anónimo escribía sobre los asesinatos con un entusiasmo del que carecía la frialdad clínica de Thomas Dalton, describiendo los homicidios como pasos necesarios hacia la libertad financiera y la elevación social. La asociación entre Thomas Dalton y su misterioso cómplice había comenzado aparentemente a principios de 1893, cuando la presión militar sobre la operación de robo había hecho que los delitos en solitario fueran cada vez más peligrosos. JM había proporcionado conocimientos locales y contactos civiles que ayudaban a disimular el movimiento del dinero robado a través de canales comerciales legítimos. A cambio, había recibido un porcentaje de los beneficios y la eventual inclusión en el plan de fuga,
pero la relación se había deteriorado a medida que aumentaba la presión y se intensificaba la violencia. Las entradas del diario de Kwok Peyim describían crecientes desacuerdos sobre los métodos y los objetivos. Con Thomas Dalton, aparentemente cada vez más imprudente y paranoico, a medida que el descubrimiento parecía inminente, el cómplice anónimo escribió sobre la necesidad de gestionar la creciente inestabilidad de su socio mientras protegía sus propios intereses. Las últimas entradas del diario de Kwok Peyim eran las más escalofriantes, ya que describían con todo detalle los asesinatos de los dos camioneros y revelaban que había sido necesario cometer más asesinatos para proteger la conspiración. Un investigador del ejército que se había acercado demasiado a la verdad había sido encontrado muerto en lo que parecía ser un accidente de caza, y un empleado civil que había notado discrepancias en los registros de envío había desaparecido por completo. Lo que se desprendía de estas confesiones era el retrato de una organización criminal que había pasado del robo al asesinato sistemático a medida que sus autores se volvían más desesperados por evitar ser descubiertos. El número de víctimas sugería que Thomas Dalton y su cómplice habían estado dispuestos a matar a cualquiera que amenazara su operación, independientemente de si esas personas representaban un peligro real o simplemente poseían información inconveniente. Pero fue la última revelación del diario la que golpeó a Enoch con la fuerza de un golpe físico. KM se identificaba en la última entrada como Jacob Marcus Dalton, el hermano menor de Thomas, que se había establecido en la vida civil cerca de Three Pines, mientras que su hermano cometía delitos bajo la cobertura militar. Los hermanos habían trabajado juntos para construir un imperio criminal que abarcaba tanto el ámbito militar como el civil, con Jacob proporcionando las conexiones locales y Thomas suministrando el acceso a los recursos militares. El apellido con el que Enoch había estado luchando adquirió de repente nuevas dimensiones de complejidad. Marcus Dalton no solo era potencialmente descendiente de un criminal, era potencialmente descendiente de dos criminales que habían trabajado juntos para cometer robos y asesinatos a una escala que superaba la imaginación. La respetabilidad de la que había gozado la familia Dalton durante generaciones podría estar construida sobre una base de violencia y riqueza robada que convertía su estatus actual en una burla a la justicia. El diario de Jacob describía su propio plan de fuga, que consistía en permanecer en la zona de Three Pines y utilizar su parte del dinero robado para establecerse como un hombre de negocios legítimo y líder de la comunidad. Escribió sobre la compra de propiedades, la realización de inversiones estratégicas y la construcción cuidadosa de una reputación que lo aislaría de las sospechas si alguna vez se planteaban preguntas sobre su pasado. Al parecer, el plan había funcionado a la perfección. Jacob Marcus Dalton había logrado transformarse de un criminal asesino en un miembro respetado de la comunidad, utilizando el dinero robado para comprar la posición social que le habían negado por su nacimiento y sus circunstancias. Sus descendientes habían heredado esa respetabilidad sin conocer su verdadero origen, construyendo sus propias vidas sobre cimientos que nunca se les había ocurrido cuestionar. Enoch dejó a un lado el diario y se acercó a la ventana, contemplando las montañas que le habían proporcionado consuelo y claridad durante tantos años, pero que ahora parecían indiferentes a las complejidades morales que lo estaban destrozando. El descubrimiento había evolucionado mucho más allá de sus preocupaciones iniciales sobre la reputación de una sola familia. Ahora se trataba de una corrupción sistemática que había moldeado el desarrollo de su comunidad adoptiva durante más de un siglo. Las implicaciones eran abrumadoras. Si Jacob Dalton había utilizado dinero robado para establecerse en Three Pines, entonces gran parte del desarrollo inicial de la ciudad podría haber sido financiado con robos y asesinatos. Las propiedades que se habían transmitido de generación en generación podrían haber sido compradas con dinero manchado de sangre, y los negocios que habían proporcionado empleo y estabilidad podrían haberse construido sobre bases criminales. Más preocupante aún era la posibilidad de que el conocimiento de estos delitos se hubiera transmitido a través de la familia Dalton, cuidadosamente conservado como garantía y herencia. Quizás Marcus Dalton no era un hombre inocente que se sorprendería por las revelaciones sobre el pasado de su familia. Quizás era el beneficiario consciente de un legado criminal que había estado protegiendo y perpetuando durante toda su carrera. El cargo de sheriff le habría proporcionado la cobertura perfecta
para gestionar cualquier atención no deseada sobre la historia familiar. Como principal agente de la ley del condado, Marcus Dalton habría estado en una posición ideal para suprimir investigaciones, redirigir indagaciones y garantizar que las preguntas sobre el pasado nunca cobraran suficiente impulso como para amenazar el presente. Su reputación de competencia e integridad podría ser un camuflaje cuidadosamente construido para ocultar una realidad mucho más oscura. Pero incluso cuando estas sospechas se formaron en la mente de Enoch, se encontró resistiéndose a sus implicaciones. El Marcus Dalton, que había observado, parecía genuinamente dedicado a su trabajo y a su comunidad, sin mostrar nada de la crueldad calculadora que había caracterizado a sus antepasados criminales. Si estaba ocultando el conocimiento de los crímenes de su familia, lo hacía con una habilidad interpretativa que rayaba en lo sobrenatural. La alternativa era aún más inquietante: que Marcus Dalton fuera completamente inocente y no supiera nada del pasado criminal de su familia, y que revelar la verdad destruyera a un buen hombre por crímenes que nunca había cometido, ni de los que se había beneficiado a sabiendas. La justicia que merecían las víctimas del asesinato podría tener el coste de infligir una terrible injusticia al inocente descendiente de su asesino. Enoch se encontraba atrapado entre obligaciones morales contrapuestas que parecían imposibles de conciliar. Las víctimas de los crímenes de Thomas y Jacob Dalton merecían reconocimiento y algún tipo de justicia. Incluso después de más de un siglo, sus familias merecían respuestas sobre lo que les había sucedido a sus seres queridos, y el dinero robado merecía ser devuelto a sus legítimos propietarios. Pero perseguir esa justicia requeriría destruir la vida y la reputación de un hombre que podría ser completamente inocente de cualquier delito más allá del accidente de su nacimiento. Marcus Dalton había construido una carrera al servicio y protección de su comunidad, y revelar el legado criminal de su familia pondría fin a ese servicio, independientemente de su conocimiento personal o culpabilidad. Mientras Enoch luchaba con estas opciones imposibles, se dio cuenta de que su descubrimiento lo había conectado con complejidades morales que se extendían mucho más allá de su propia tranquilidad. El diario que tenía en sus manos contenía pruebas que podían reescribir la historia de Three Pines y destruir potencialmente las vidas de personas inocentes, cuyo único delito era haber nacido en la familia equivocada. El peso de esta responsabilidad le resultaba aplastante, y Enoch se encontró anhelando la simple claridad moral que había caracterizado su servicio militar, cuando lo correcto y lo incorrecto solían ser distinguibles, y las consecuencias de las acciones eran inmediatas y medibles. Las montañas que rodeaban su cabaña le habían proporcionado refugio de tales complejidades durante 20 años, pero ahora parecían incapaces de protegerlo del drama humano que había invadido su santuario. Enoch se disponía a abandonar el lugar donde estaba el carro, cuando se fijó en algo que le heló la sangre: huellas frescas en la tierra blanda alrededor del escondite, huellas de botas que definitivamente no eran suyas, hechas en el último día o dos, a juzgar por sus bordes nítidos y la ausencia de daños causados por el clima. Alguien más había estado allí recientemente, alguien que se había acercado a la carreta y la había examinado con suficiente atención como para dejar múltiples huellas en diferentes lugares. Su corazón latía con fuerza mientras estudiaba al príncipe más de cerca, y su entrenamiento militar catalogaba automáticamente los detalles que podrían resultar importantes más adelante. Las botas eran modernas, probablemente de senderismo o de trabajo, a juzgar por el agresivo dibujo de la suela. La longitud de la zancada sugería que se trataba de alguien de aproximadamente un 80 de altura, y la profundidad de las huellas indicaba que se trataba de una persona de peso medio que se movía con cuidado y deliberadamente, en lugar de apresuradamente. Lo más inquietante era el patrón de las huellas, que mostraba que el visitante había dado varias vueltas alrededor del carro antes de acercarse al dinero. No se trataba de alguien que hubiera llegado al lugar por accidente. Era alguien que sabía exactamente lo que buscaba y lo había examinado con la minuciosidad de un investigador profesional. La mente de Enoch se apresuró a analizar las implicaciones. ¿Alguien lo había estado observando durante sus visitas anteriores? ¿Habían observado sus movimientos por el bosque y lo habían seguido hasta este lugar? ¿O alguien más tenía conocimiento independiente de la existencia del carro y había elegido este momento para investigar sus propias sospechas? La posibilidad que lo había estado atormentando durante días
de repente parecía mucho más probable. Marcus Dalton podría saber sobre el legado criminal de su familia y había estado vigilando el lugar donde estaba el dinero en efectivo en busca de señales de descubrimiento. Quizás el sheriff había estado haciendo visitas regulares para asegurarse de que las pruebas permanecieran intactas, y la investigación de Enoch finalmente había atraído la atención que había estado tratando de evitar. Pero mientras Enoch seguía estudiando la escena, se fijó en detalles adicionales que pintaban un panorama aún más inquietante. El visitante no solo había examinado el carro, sino que lo había abierto. La cuidadosa disposición de la lona impermeable y las tablas de madera que Enoch había restaurado después de cada visita había sido alterada y luego reemplazada apresuradamente. Alguien había estado dentro del escondite y había manipulado su contenido. Le temblaban las manos mientras levantaba la cubierta improvisada y examinaba el interior. Los diarios seguían allí, pero su posición era sutilmente diferente a como él los había dejado. Las bolsas de dinero habían sido movidas y examinadas, y las armas mostraban signos de haber sido manipuladas recientemente. Lo más inquietante era que varios objetos parecían haber desaparecido por completo. Los documentos que recordaba haber visto durante su primera investigación ya no estaban allí. La constatación le golpeó como un golpe físico. Alguien había estado retirando sistemáticamente pruebas del escondite, probablemente durante múltiples visitas a lo largo de semanas o meses. El descubrimiento de Enoch no había iniciado este proceso. Simplemente había interrumpido un esfuerzo continuo por limpiar el lugar y eliminar cualquier rastro del pasado criminal de la familia Dalton. Esto lo cambiaba todo. Si Marcus Dalton, o alguien que actuaba en su nombre, había estado gestionando el escondite del dinero, entonces la inocencia del sheriff ya no era una suposición razonable. La cuidadosa eliminación de documentos específicos sugería que alguien con un conocimiento detallado del contenido del escondite y una clara comprensión de qué pruebas representaban la mayor amenaza para los intereses actuales. Enoch sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el alpinista. Si sus sospechas eran correctas, entonces se había topado con una situación mucho más peligrosa de lo que había pensado inicialmente. En lugar de lidiar con crímenes antiguos y complejidades morales, podría estar enfrentándose a una conspiración criminal activa y a personas dispuestas a matar para proteger sus secretos. Los documentos desaparecidos habrían sido las pruebas más incriminatorias, probablemente correspondencia entre los hermanos Dalton, registros detallados de crímenes específicos y documentación sobre cómo se había blanqueado el dinero robado a través de canales comerciales legítimos. Sin estos materiales, demostrar la conexión entre los delitos pasados y la riqueza actual sería mucho más difícil. Pero quienquiera que estuviera limpiando el lugar había cometido un error crucial. Se habían centrado en eliminar las pruebas más obvias, pasando por alto el perfil psicológico que se desprendía de las entradas del diario de Thomas y Jacob Dalton. Esas confesiones personales revelaban personalidades y metodologías que podrían haberse transmitido a través de la línea familiar, creando patrones de comportamiento que aún podían identificarse en los miembros actuales de la familia. Mientras Enoch documentaba cuidadosamente la escena con la cámara de su teléfono, se dio cuenta de que su investigación había pasado de ser un dilema moral sobre la revelación de delitos antiguos a una posible confrontación con personas que trabajaban activamente para ocultar actividades delictivas en curso. Lo que estaba en juego se había intensificado drásticamente y ahora su propia seguridad podía estar en peligro. El camino de vuelta a su cabaña le pareció más una retirada táctica que un simple viaje a casa. Enoch se encontró mirando repetidamente a sus espaldas y eligiendo rutas que le proporcionaran el máximo ocultamiento y al mismo tiempo le permitieran avanzar a un ritmo razonable. Su entrenamiento militar se había activado automáticamente, transformando una tranquila excursión por la montaña en un movimiento encubierto a través de un territorio potencialmente hostil. Jasper pareció percibir el aumento de la alerta de su amo y se mantuvo más cerca de lo habitual. Sus propios sentidos trabajaban sin descanso para detectar cualquier signo de amenaza o persecución. La cooperación del perro le recordó a Enoch que ahora estaban actuando como un equipo en una situación que podría requerir todas sus habilidades y experiencia combinadas. De vuelta en la cabaña, Enoch comenzó inmediatamente a implementar medidas de seguridad que no había necesitado en 20 años.
Comprobó las cerraduras de puertas y ventanas, verificó el suministro de municiones para su rifle y estableció puestos de observación que le permitieran vigilar los accesos a su propiedad. El tranquilo santuario que había construido se estaba transformando en una posición defensiva, le gustara o no. Y lo que es más importante, comenzó a documentar todo lo que había descubierto y aprendido, creando registros escritos detallados que sobrevivirían incluso si le ocurriera algo. Las fotos del lugar donde se encontraba el vagón, las transcripciones de las entradas del diario y su análisis de las pruebas se organizaron cuidadosamente y se almacenaron en múltiples lugares. Si las personas que limpiaban el lugar donde se encontraba el dinero decidían que él representaba una amenaza, al menos sus conocimientos no morirían con él. La transformación de víctima de las circunstancias a participante activo en una investigación criminal le resultaba familiar y aterradora a la vez. Enoch había sido entrenado para el conflicto y había demostrado su competencia en situaciones mucho más peligrosas que las que probablemente se darían en Three Pines. Pero eso había sido hacía 40 años, cuando su cuerpo era más joven y sus responsabilidades se limitaban a seguir órdenes y proteger a sus compañeros soldados. Ahora actuaba solo en una situación en la que las reglas no estaban claras y el enemigo era desconocido. No sabía cuántas personas estaban involucradas en el encubrimiento, a qué recursos tenían acceso, ni hasta dónde estaban dispuestas a llegar para proteger sus secretos. Sus únicas ventajas eran su entrenamiento militar, su conocimiento del terreno local y el factor sorpresa que le proporcionaba el hecho de ser subestimado como un ermitaño anciano. El teléfono de su cabaña llevaba meses sin sonar, pero de repente Enoch se encontró mirándolo fijamente, como si pudiera darle respuestas a preguntas que temía formular. Podía llamar a la policía estatal o a las autoridades federales y dejar toda la situación en manos de personas entrenadas y equipadas para manejar investigaciones criminales. Pero hacerlo acabaría con cualquier posibilidad de proteger a Marcus Dalton si el sheriff resultaba ser inocente, y sin duda acabaría con la tranquila vida de Enoch en las montañas. Por otra parte, podía enfrentarse directamente a Marcus Dalton e intentar averiguar la verdad mediante una conversación cara a cara. Pero si sus sospechas eran correctas, tal enfrentamiento podría ser extremadamente peligroso, y Enoch estaría renunciando a la ventaja táctica de ser una amenaza desconocida. Al caer la noche sobre las montañas, Enoch se encontró ante una decisión que determinaría no solo la resolución de un crimen centenario, sino posiblemente su propia supervivencia en un conflicto en el que nunca había querido participar. Las entradas del diario que habían comenzado como curiosidades históricas eran ahora pruebas en una investigación en curso, y su papel había pasado de ser un descubridor accidental a un objetivo potencial. El pacífico aislamiento que había definido su vida durante 2 décadas estaba llegando a su fin, lo quisiera o no. La única pregunta era si lo haría según sus propios términos, como participante activo en sacar la verdad a la luz, o como víctima de personas dispuestas a matar para mantener los secretos de su familia enterrados en la montaña salvaje, donde se suponía que nadie los encontraría. El sueño eludió a Enoch esa noche, tan completamente como si hubiera sido desterrado para siempre de su santuario en la montaña. Cada sonido fuera de su cabaña, el crujir de la madera, el susurro del viento entre las agujas de pino, el lejano ulular de un búho, le parecía potencialmente amenazador. Tenía el rifle al alcance de la mano y se encontró vigilando los accesos a su propiedad con la meticulosidad sistemática de un soldado de guardia. Jasper compartía la inquietud de su amo y pasó la noche moviéndose inquieto entre la puerta y las ventanas, con las orejas constantemente alerta a cualquier sonido que pudiera indicar un peligro cercano. El comportamiento del perro confirmó lo que le decía su instinto a Enoch. Ya no estaban solos en su refugio de montaña, y los observadores podrían no tener intenciones pacíficas. Al amanecer, Enoch había tomado una decisión que le habría parecido imposible solo unos días antes. Iba a enfrentarse directamente a Marcus Dalton, pero no en la oficina del sheriff, donde la conversación podría ser escuchada o grabada. En su lugar, concertaría una reunión en territorio neutral, donde ambos pudieran hablar libremente sin las limitaciones de los cargos oficiales o la observación pública. El reto era establecer contactos sin revelar sus intenciones prematuramente. Una llamada directa a la oficina del sheriff crearía un registro de su comunicación
y podría alertar a otras partes sobre la investigación de Enoch. Necesitaba un método que pareciera rutinario, pero que en realidad sirviera para iniciar lo que podría ser la conversación más importante de sus vidas. La solución se le ocurrió mientras preparaba su café matutino, observando a Jasper examinar el perímetro de su propiedad con minuciosidad profesional. Ido informaría de un incidente menor que requeriría la atención personal del sheriff, pero que no parecería sospechoso para nadie que supervisara las comunicaciones oficiales. Un incidente de allanamiento cerca de Dead Horse Ridge llevaría a Marcus Dalton a la zona sin levantar sospechas sobre motivos ocultos. La llamada telefónica a la oficina del sheriff fue atendida por la ayudante Sarah Chen, una joven competente que se encargaba de la mayoría de las tareas administrativas, mientras Marcus se ocupaba del trabajo de campo. Enoch explicó que había encontrado pruebas de acampada no autorizada en su propiedad y que le preocupaba la posible actividad de caza furtiva en la zona. Solicitó específicamente que el sheriff Dalton se ocupara personalmente del asunto, citando su respeto por el criterio y la experiencia del hombre. La ayudante Chen programó la reunión para última hora de la tarde, cuando Marcus terminaría su ruta de patrulla habitual y podría investigar el incidente denunciado sin interrumpir otras tareas. El momento también proporcionaría luz natural para cualquier confrontación, al tiempo que garantizaría que Enoch tuviera varias horas para prepararse para lo que podría ser la conversación más peligrosa de su vida civil. La preparación implicaba algo más que un simple ensayo mental de sus argumentos y pruebas. Enoch pasó la mañana implementando medidas de seguridad adicionales alrededor de su cabaña y estableciendo posiciones de repliegue en caso de que la reunión saliera mal y necesitara defenderse o desaparecer en el bosque. Su entrenamiento militar le proporcionó marcos para la planificación táctica que resultaron ser muy aplicables a la investigación criminal civil. También preparó documentación detallada de sus descubrimientos, incluyendo fotografías del lugar donde se encontraba la carreta, transcripciones de las entradas del diario y su análisis de las pruebas y sus implicaciones. Escondió varias copias en diferentes lugares de su propiedad y preparó una para enviarla inmediatamente a las autoridades federales si algo le impedía regresar de la reunión de la tarde. La decisión más difícil tenía que ver con Jasper. La lealtad y el instinto protector del perro lo convertían en un valioso aliado en cualquier enfrentamiento, pero su presencia también podía aumentar innecesariamente la tensión o proporcionar un rehén que pudiera utilizarse contra Enoch. Tras un considerable debate interno, Enoch decidió llevar a Jasper, pero mantenerlo a una distancia en la que pudiera servir de refuerzo sin verse amenazado de inmediato. A medida que se acercaba la hora señalada, Enoch se encontró revisando todo lo que sabía sobre Marcus Dalton e intentando predecir cómo podría reaccionar el sheriff ante las acusaciones sobre el pasado criminal de su familia. El servicio militar del hombre sugería disciplina y honor, pero también indicaba un entrenamiento en violencia y engaño que podría resultar peligroso si realmente estaban protegiendo los secretos familiares. El lugar de la reunión era un claro cerca de Dead Horse Ridge, elegido por su accesibilidad para los vehículos oficiales y por ofrecer a Enoch múltiples vías de escape si la conversación se tornaba amenazante. El lugar también estaba a poca distancia del carro oculto, lo que podría resultar importante si se necesitaban pruebas físicas para respaldar los argumentos verbales. Marcus Dalton llegó puntualmente, conduciendo su vehículo oficial, pero vestido con ropa de civil, lo que sugería que consideraba esto como una consulta informal y no como una investigación oficial. Salió del coche con la confianza relajada de alguien que esperaba una conversación rutinaria sobre cuestiones menores relacionadas con la propiedad, y su saludo fue cálido y respetuoso. «Buenas tardes, Enoch», dijo el sheriff, extendiendo la mano en un gesto que parecía genuinamente amistoso. «Sarah me ha dicho que tenéis algunos problemas con intrusos. Estaremos encantados de echar un vistazo y ver qué podemos hacer al respecto». Por un momento, Enoch se encontró deseando que sus sospechas fueran erróneas y que Marcus Dalton fuera exactamente lo que parecía, un funcionario público dedicado que se sorprendería tanto como cualquiera por las revelaciones sobre el pasado criminal de su familia. El comportamiento del hombre parecía tan genuino que era difícil creer que pudiera estar ocultando el conocimiento de robos y asesinatos que abarcaban varias generaciones. Pero Enoch se había comprometido a afrontar esta confrontación, y las pruebas exigían respuestas,
por muy incómodas que pudieran resultar. Condujo a Marcus hacia la cresta, aparentemente para mostrarle la zona donde había encontrado indicios de acampadas no autorizadas, pero en realidad para evaluar la reacción del sheriff ante la proximidad de los secretos ocultos de su familia. «Le agradezco que haya venido personalmente», dijo Enoch mientras caminaban. «Sé que tiene cosas más importantes de las que ocuparse que los problemas inmobiliarios de un viejo ermitaño». Marcus se rió entre dientes, un sonido que parecía relajado y espontáneo. «Es parte del trabajo. Y, sinceramente, me gusta salir de la oficina cuando puedo. El trabajo de oficina no es realmente mi fuerte y hace un día precioso para dar un paseo por el bosque». Llegaron al claro que Enoch había designado como punto de encuentro y el sheriff comenzó a examinar la zona con minuciosidad profesional, buscando señales de actividad humana reciente. Sus movimientos eran metódicos y competentes, pero Enoch no detectó ningún signo de reconocimiento o interés inusual en ese lugar concreto. «No veo ningún indicio evidente de acampada», observó Marcus tras varios minutos de investigación. «Pero eso no significa que no haya estado alguien aquí y haya limpiado todo. ¿Qué es exactamente lo que has encontrado que te hace pensar que haya habido intrusos?» Este era el momento que Enoch había temido y esperado a partes iguales. Las siguientes palabras confirmarían sus peores sospechas o las desmentirían por completo, y no había forma de predecir cuál de los dos resultados era más probable. «No encontré equipo de acampada», dijo Enoch con cautela. «Era algo mucho más antiguo y significativo, algo que creo que podría estar relacionado con la historia de tu familia en esta zona». El cambio en el comportamiento de Marcus Dalton fue sutil, pero inconfundible. Su postura relajada se tensó ligeramente, y sus ojos se volvieron más concentrados y alertas. La transformación no era necesariamente amenazante, pero sugería que alguien estaba prestando de repente mucha más atención a la conversación y a sus posibles implicaciones. «¿La historia de mi familia?», preguntó Marcus, manteniendo el tono conversacional, pero con una tensión subyacente que no había estado presente antes. «¿A qué tipo de conexiones te refieres?». Enoch estudió cuidadosamente el rostro del sheriff, buscando signos de culpa, reconocimiento o engaño. Lo que vio fue principalmente confusión y una creciente preocupación, lo que podía indicar inocencia o una excepcional capacidad de actuación. Se acercaba el momento de la verdad, y ambos hombres parecían comprender que la conversación estaba a punto de ir mucho más allá de las disputas sobre propiedades y las preocupaciones por la invasión de propiedad ajena. «Hay algo que tengo que mostrarte», dijo Enoch finalmente. «Algo que ha estado oculto en estas montañas durante más de un siglo, esperando a que alguien lo encontrara y decidiera qué hacer con la verdad que contiene». Marcus asintió lentamente, moviendo inconscientemente la mano hacia su arma de servicio en un gesto que podía ser defensivo o amenazante, dependiendo de sus intenciones. «Creo que será mejor que me enseñe a qué se refiere», dijo en voz baja, «y luego podremos decidir juntos qué hay que hacer al respecto». El corto trayecto hasta el carro oculto se sintió como un viaje a través de un campo minado, en el que cada paso podía desencadenar una explosión que destruiría la paz cuidadosamente mantenida en torno a la cual ambos hombres habían construido sus vidas. Jasper los seguía a distancia, con los sentidos alerta ante cualquier señal de que su amo pudiera necesitar protección o apoyo. Al acercarse al lugar donde se encontraba el dinero, Enoch se encontró observando el rostro de Marcus Dalton en busca de cualquier signo de reconocimiento o conocimiento previo. La expresión del sheriff se mantuvo profesionalmente neutral, pero sus ojos captaban cada detalle del entorno con la minuciosidad de alguien que comprendía que se avecinaban revelaciones importantes. El vagón oculto apareció entre la maleza como un fantasma materializándose del pasado. Su camuflaje de vegetación y descomposición contaba la historia de décadas esperando ser descubierto. Marcus se detuvo bruscamente cuando lo vio, conteniendo la respiración en lo que parecía ser una sorpresa genuina, más que una ignorancia fingida. «Dios mío», susurró, acercándose para examinar el antiguo vehículo. «¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Y qué tiene que ver con mi familia?». Observó atentamente las reacciones del sheriff, sin poder determinar aún si la sorpresa del hombre era genuina o cuidadosamente fingida. Pero cuando Marcus comenzó a rodear el carro y a examinar su construcción y estado, su comportamiento parecía más propio de alguien que se encuentra con un artefacto histórico inesperado que con un secreto familiar conocido.
El momento de la revelación final se acercaba, y Enoch se dio cuenta de que, independientemente del conocimiento o la inocencia de Marcus Dalton, las vidas de ambos estaban a punto de cambiar irrevocablemente. La verdad que había permanecido oculta durante más de un siglo iba a salir finalmente de las sombras, y su impacto reestructuraría todo lo que creían saber sobre la justicia, la familia y el precio de los secretos que abarcan varias generaciones. Enoch retiró la lona que lo cubría y reveló el contenido del dinero en efectivo ante los ojos cada vez más abiertos de Marcus Dalton. La reacción del sheriff fue inmediata y visceral, una brusca inspiración seguida de un paso atrás, como si los objetos que había dentro del carro representaran algún tipo de amenaza física. «Dios mío», susurró Marcus, perdiendo su compostura profesional mientras observaba las armas, las bolsas de dinero y los diarios que habían permanecido ocultos durante más de un siglo. ¿Es esto lo que creo que es? El sueldo robado del ejército de la década de 1890, confirmó Enoch, observando el rostro del sheriff en busca de cualquier indicio de conocimiento previo, junto con las confesiones detalladas escritas por los hombres que lo robaron. Hombres que compartían el apellido de su familia. Marcus se acercó a pesar de su evidente conmoción. Su formación como agente de la ley se impuso a su incomodidad personal y comenzó a catalogar las pruebas con rigor profesional. Le temblaban ligeramente las manos mientras examinaba las armas y el dinero, pero sus movimientos sugerían que se trataba de alguien que se encontraba con pruebas inesperadas y no con objetos familiares. Thomas y Jacob Dalton, continuó Enoch, sacando los diarios que habían ocupado sus pensamientos durante días. Hermanos que trabajaban juntos para robar nóminas militares y asesinar a cualquiera que amenazara con delatarlos. Según estas confesiones, Jacob utilizó su parte del dinero robado para establecerse como un respetable hombre de negocios en Three Pines. El rostro del sheriff palideció al comprender las implicaciones de las palabras de Enoch. Marcus tomó uno de los diarios con manos que temblaban notablemente y lo abrió para revelar la cuidadosa caligrafía que documentaba los crímenes cometidos en nombre de su familia. A medida que leía las primeras entradas, su expresión pasó de la conmoción al horror y a algo parecido a la desesperación. «Esto no puede ser cierto», dijo Marcus en voz baja, apenas audible por encima del viento de la montaña. «Mi tatarabuelo Jacob era un pilar de la comunidad. Construyó la mitad de los negocios de Three Pines y donó terrenos para la iglesia. Todo el mundo decía que era uno de los hombres más honestos que jamás había vivido en el valle». Enoch sintió una oleada de simpatía por el sheriff, reconociendo el impacto devastador que la verdad podía tener en la comprensión fundamental que alguien tenía de la identidad de su familia. Pero las pruebas eran innegables, y Marcus Dalton merecía saber todo lo que habían hecho sus antepasados y qué legado había heredado sin saberlo. «Sigue leyendo», dijo Enoch con suavidad. «Se pone peor antes de mejorar, pero tienes que entender a qué nos enfrentamos aquí». Marcus siguió leyendo las entradas del diario, con el rostro cada vez más pálido a medida que avanzaba. Cuando llegó a las descripciones de los asesinatos, cerró el diario bruscamente y se alejó del carro, como si la distancia pudiera de alguna manera disminuir el impacto de lo que había descubierto. «Mataron a gente», dijo Marcus, con la voz hueca por la conmoción. «Mis antepasados eran asesinos. Construyeron la reputación de nuestra familia con dinero robado y lo encubrieron matando a personas inocentes». La reacción del sheriff convenció a Enoch de que Marcus desconocía realmente el pasado criminal de su familia. El horror y la repulsión del hombre eran demasiado auténticos para ser fingidos, y su evidente dificultad para procesar la información sugería que se trataba de alguien cuya visión del mundo se veía fundamentalmente cuestionada, más que de alguien cuyos secretos estaban siendo revelados. «Hay más», dijo Enoch, sacando las fotografías que había tomado de las huellas recientes alrededor del lugar donde estaba el carro. «Alguien más ha estado viniendo aquí regularmente, eliminando pruebas y limpiando el dinero. Quien quiera que sea sabe exactamente lo que busca y ha estado trabajando sistemáticamente para eliminar cualquier cosa que pueda conectar a su familia con estos crímenes». Marcus estudió las fotografías con interés profesional. Su formación en las fuerzas del orden le ayudó a centrarse en las pruebas a pesar de su confusión emocional. Las huellas de las botas eran claras y recientes, y su patrón sugería múltiples visitas de alguien que conocía íntimamente el contenido y la distribución del lugar. «Estas huellas tienen tal vez 2 días», observó Marcus,
recuperando parte de su firmeza profesional. Quien quiera que las haya dejado ha estado aquí varias veces y sabe exactamente lo que está haciendo. No se trata de vandalismo aleatorio ni de una búsqueda de tesoros. Es una operación deliberada de encubrimiento. El sheriff levantó la vista de las fotografías y Enoch pudo ver cómo una nueva comprensión se reflejaba en sus ojos. Marcus estaba empezando a darse cuenta de que el descubrimiento del pasado criminal de su familia era solo el comienzo de una situación mucho más grande y peligrosa. Si alguien de mi familia ha sabido esto desde el principio y lo ha estado encubriendo activamente, dijo Marcus lentamente, entonces no solo están protegiendo antiguos secretos familiares, están cometiendo delitos continuados para ocultar las pruebas de delitos históricos. Y si están dispuestos a llegar tan lejos para mantener la verdad oculta, podrían estar dispuestos a ir más allá. Enoch completó el pensamiento que Marcus luchaba por articular, incluyendo silenciar a cualquiera que amenazara con revelar lo que habían estado ocultando. Los dos hombres se miraron fijamente a través del vagón oculto, ambos comprendiendo que habían ido mucho más allá de un simple descubrimiento histórico y se habían adentrado en un territorio que era activamente peligroso. Alguien con un conocimiento detallado del legado criminal de la familia Dalton estaba trabajando para proteger ese secreto, y ellos acababan de revelarse como amenazas para ese esfuerzo de protección. Marcus enderezó los hombros y Enoch pudo ver cómo la determinación profesional del sheriff se imponía a pesar de la devastación personal que le causaba conocer el pasado de su familia. Fuera lo que hubieran hecho los antepasados de Marcus Dalton, él mismo estaba claramente comprometido con la justicia y el Estado de Derecho que representaba su cargo. Tenemos que llevar estas pruebas a las autoridades federales, dijo Marcus con firmeza. Robo militar, delitos interestatales, conspiración continua para obstruir la justicia. Esto va mucho más allá de lo que mi oficina puede manejar. Pero primero, tenemos que averiguar quién de mi familia ha estado gestionando este encubrimiento y hasta dónde están dispuestos a llegar para protegerlo. El sonido de pasos que se acercaban por el bosque hizo que ambos hombres se quedaran paralizados. Alguien se acercaba a su ubicación con el paso seguro de quien sabe exactamente a dónde va. La mano de Enoch se movió instintivamente hacia el bolsillo de su chaqueta, donde esperaba la bengala de emergencia como su última protección, mientras que Marcus se colocó automáticamente en posición para proteger las pruebas, sin perder de vista la amenaza que se acercaba. Entre los árboles apareció una figura que hizo que Marcus palideciera al reconocerla y no dar crédito a lo que veía. La ayudante Sarah Chen apareció en el claro, pero no llevaba su uniforme ni mostraba ninguna de las diferencias que habían caracterizado su relación profesional con el sheriff. En cambio, se movía con la confianza decidida de alguien que tenía el control total de la situación. «Hola, Marcus», dijo Sarah con calma, con la mano apoyada en su arma de servicio, en un gesto inequívocamente amenazador. «Me preguntaba cuándo descubrirías por fin el pequeño secreto de nuestra familia, aunque debo admitir que no esperaba que contaras con la ayuda del ermitaño local». Marcus miró a su ayudante en estado de shock, con la mente luchando por procesar las implicaciones de su presencia y sus palabras. «Sarah, ¿de qué estás hablando? ¿A qué te refieres con el secreto de nuestra familia?» Sarah sonrió con fría satisfacción, disfrutando claramente de la dramática revelación que estaba a punto de hacer. «Chen es mi apellido de casada, Marcus. Mi apellido de soltera era Dalton. Soy tu prima, descendiente del hijo menor de Jacob, que cambió su nombre para evitar cualquier asociación con el escándalo familiar. He estado velando por los intereses de la familia durante años, asegurándome de que las verdades incómodas permanecieran enterradas donde debían estar. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad repugnante. Sarah Chen estaba en una posición perfecta para supervisar cualquier investigación oficial que pudiera amenazar el secreto familiar, y su cargo de ayudante le daba acceso a información y recursos que hacían que sus esfuerzos por encubrirlo fueran prácticamente indetectables. Ella era la que visitaba regularmente el lugar del accidente, retirando sistemáticamente las pruebas más perjudiciales mientras mantenía su tapadera como dedicada agente de la ley. «Has estado robando pruebas de la escena del crimen», dijo Marcus, con la voz endurecida por la indignación profesional a pesar de su conmoción personal. «Has estado obstruyendo la justicia y violando tu juramento como agente de la ley». La expresión de Sarah no cambió.
pero apretó con fuerza su arma. He estado protegiendo a nuestra familia de las consecuencias de una historia antigua que no tiene nada que ver con nuestras vidas actuales. Esos crímenes fueron cometidos hace más de un siglo por personas que llevan mucho tiempo muertas. No hay justicia que hacer, solo reputaciones que destruir y vidas que arruinar. Enoch había estado escuchando esta conversación con una comprensión cada vez mayor de lo profundamente que la corrupción había penetrado en la estructura policial local. El cargo de Sarah Chen, como ayudante del sheriff, le había proporcionado una tapadera perfecta para sus actividades delictivas, y su aparente competencia y dedicación habían impedido que nadie cuestionara sus motivos o métodos. Los asesinatos no eran historia antigua para las familias de las víctimas, interrumpió Enoch, llamando la atención de Sarah y permitiendo a Marcus ajustar ligeramente su posición. Esas personas merecían justicia y sus descendientes merecían saber qué les había ocurrido a sus seres queridos. Sarah soltó una risa áspera y amarga. ¿Justicia? ¿Quieres hablar de justicia para personas que murieron antes de que nacieran nuestros abuelos? ¿Qué hay de la justicia para los miembros vivos de la familia Dalton que quedarían destruidos por estas revelaciones? ¿Qué hay de las personas inocentes cuyas vidas quedarían arruinadas por delitos que nunca cometieron? Marcus observaba a su ayudante con la atención cuidadosa de alguien que reevalúa todo lo que creía saber sobre un colega de confianza. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Sarah? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome sobre quién eres y qué has estado haciendo? Lo sé desde que era niña, respondió Sarah, con el tono de voz de alguien que explica hechos obvios a un alumno. La familia ha protegido este secreto durante generaciones, transmitiendo el conocimiento y la responsabilidad a cada nueva generación. Se suponía que te lo dirían cuando cumplieras 30 años, pero tu padre decidió que eras demasiado idealista para manejar la verdad. Probablemente tenía razón. La revelación de que Marcus había sido deliberadamente mantenido en la ignorancia sobre el legado criminal de su familia, mientras que su primo había sido criado con pleno conocimiento de ello, lo que añadía otra capa de traición a una situación ya de por sí devastadora. Marcus había construido su carrera sobre los principios de la honestidad y la justicia, sin saber que su propia familia había estado socavando sistemáticamente esos mismos principios durante más de un siglo. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora?, preguntó Marcus, con voz firme a pesar de la confusión emocional que claramente estaba experimentando. ¿Vas a matarnos para proteger el secreto familiar? Añadir 2 asesinatos más al legado de los Dalton. Sarah mantuvo una expresión fría y calculadora mientras consideraba sus opciones. Esperaba que no llegáramos a eso. Esperaba que entendieras el panorama general y aceptaras ayudar a encubrir esto por el bien de todos los involucrados. Pero si vas a ser tan terco e idealista, como temía tu padre, la amenaza flotaba en el aire de la montaña como una presencia física, y Enoch se dio cuenta de que habían llegado al momento en el que las palabras ya no bastaban para resolver la situación. Sarah Chen había pasado años protegiendo los secretos de su familia y no iba a permitir que 2 testigos inconvenientes destruyeran todo lo que había trabajado para preservar, la confrontación que determinaría el destino definitivo de la centenaria familia Dalton. Los secretos estaban a punto de salir a la luz, y Enoch se preguntó si su tranquilo refugio en la montaña se convertiría en el escenario de nuevos crímenes cometidos para encubrir otros antiguos. El enfrentamiento duró solo unos segundos, pero parecieron horas mientras la mano de Sarah se movía hacia su arma y Marcus calculaba sus opciones para protegerse. Tanto él como Enoch, el claro de la montaña que había sido elegido por su tranquilo aislamiento, de repente se sintieron como una arena donde el pasado y el presente estaban a punto de chocar con consecuencias potencialmente fatales. Pero fue Jasper quien rompió la tensión mortal, emergiendo del bosque detrás de Sarah con el sigilo silencioso que lo había convertido en un compañero de caza tan eficaz. El gruñido grave del perro fue la primera advertencia que Sarah tuvo de que ya no tenía el control total de la situación, y su distracción momentánea le dio a Marcus la oportunidad que necesitaba. El sheriff se movió con la destreza entrenada de alguien que había servido en zonas de combate, desarmando a su ayudante antes de que pudiera sacar su arma y asegurándole las manos a la espalda con las mismas esposas que ella llevaba como símbolo de la autoridad policial. Los forcejeos de Sarah fueron breves e inútiles, y su captura se llevó a cabo sin violencia ni dramatismo. Sarah Chen queda detenida por obstrucción a la justicia, manipulación de pruebas y conspiración
para ocultar delitos federales, dijo Marcus. Su voz transmitía el peso de la autoridad profesional a pesar de la traición personal que estaba sufriendo. Tienes derecho a permanecer en silencio y te recomiendo encarecidamente que ejerzas ese derecho hasta que podamos involucrar a las autoridades federales en esta investigación. Mientras Marcus aseguraba a su prisionera y pedía refuerzos por radio, Enoch se sintió invadido por una mezcla de alivio y tristeza. El peligro inmediato había pasado, pero la resolución del misterio centenario traería sus propias complicaciones y consecuencias para todos los involucrados. La investigación federal que siguió fue exhaustiva y completa, y en ella participaron agentes de múltiples agencias especializadas en delitos históricos y en la recuperación de bienes robados. El lugar donde se encontraba la carreta se convirtió en una escena del crimen activa, con expertos forenses documentando cada detalle del dinero y su contenido, mientras que los historiadores trabajaban para verificar la autenticidad de los diarios y sus revelaciones. El arresto de Sarah Chen condujo al descubrimiento de otros miembros de la familia que conocían el legado de los Dalton y habían participado en diversos esfuerzos de encubrimiento a lo largo de los años. La conspiración se había extendido a lo largo de varias generaciones y cada nuevo miembro de la familia era adoctrinado en el secreto y se le asignaban responsabilidades para protegerlo de ser descubierto. La nómina robada del ejército fue finalmente devuelta a la custodia federal, aunque su valor monetario había sido superado con creces por su importancia histórica. Las armas y los documentos pasaron a formar parte de una exposición itinerante sobre el crimen y la justicia en la frontera, que ayudó a educar al público sobre los retos a los que se enfrentaban los agentes del orden a finales del siglo XIX. Marcus Dalton se enfrentó a las decisiones más difíciles de su carrera a medida que avanzaba la investigación y se revelaba todo el alcance del legado criminal de su familia. Podría haber dimitido de su cargo e intentado distanciarse del escándalo. Sin embargo, optó por cooperar plenamente con los investigadores federales y trabajó para garantizar que finalmente se hiciera justicia por los delitos que habían permanecido ocultos durante más de un siglo. La integridad y la dedicación del sheriff a lo largo de la investigación le valieron el respeto tanto de las autoridades federales como de su comunidad, y finalmente pudo continuar su carrera a pesar de la sombra que proyectaba el pasado de su familia. La experiencia le cambió profundamente, profundizando su compromiso con la justicia y su comprensión de cómo la corrupción podía afectar a la sociedad, el respeto tanto de las autoridades federales como de su comunidad, y finalmente pudo continuar su carrera a pesar de la sombra que proyectaba el pasado de su familia. La experiencia lo había cambiado profundamente, profundizando su compromiso con la justicia y su comprensión de cómo la corrupción podía persistir a lo largo de generaciones. Si las personas buenas no se enfrentaban a ella, Enoch se encontró testificando ante grandes jurados federales y proporcionando análisis expertos de los documentos históricos que habían dado inicio a toda la investigación. Su experiencia militar y la cuidadosa documentación de sus descubrimientos resultaron muy valiosas para los fiscales que estaban preparando los casos contra los miembros supervivientes de la familia que habían participado en el encubrimiento. Pero quizás lo más importante es que Enoch descubrió que su aislamiento de la sociedad humana había sido una elección y no una necesidad. La investigación le había obligado a relacionarse con personas e instituciones que había estado evitando durante 20 años y descubrió que aún poseía las habilidades y el temperamento necesarios para ello cuando las circunstancias lo requerían. La relación entre Enoch y Marcus se convirtió en algo parecido a una amistad, ya que trabajaron juntos para garantizar que la investigación fuera exhaustiva y justa. Ambos hombres habían cambiado tras su encuentro con el legado criminal de la familia Dalton, y ambos habían encontrado fuerza en su compromiso con la verdad y la justicia, a pesar del coste personal que ello suponía. La propia Three Pines luchó con las revelaciones sobre sus familias fundadoras y el dinero criminal que había ayudado a establecer algunas de sus instituciones más respetadas. Pero la comunidad acabó optando por la transparencia en lugar de la cómoda negación y colaboró con historiadores y autoridades federales para comprender el alcance total de la influencia del dinero robado en el desarrollo de la ciudad. El claro de la montaña donde Enoch y Jasper habían hecho su descubrimiento, que cambió el mundo, volvió a su tranquilidad natural,
pero ahora estaba marcado por una pequeña placa que conmemoraba a las víctimas de los crímenes de Thomas y Jacob Dalton. El monumento servía como recordatorio de que la justicia, aunque a veces se retrasaba, podía alcanzarse cuando la gente corriente estaba dispuesta a afrontar verdades incómodas. Cuando el invierno se instaló en los picos de Montana, Enoch regresó a su cabaña y a su vida de tranquila contemplación, pero con una comprensión más profunda de su conexión con la comunidad humana en general. Su aislamiento voluntario ya no era un escape de la complejidad moral, sino una elección tomada desde una posición de fuerza y autoconocimiento. Jasper había envejecido durante los meses de investigación y testimonios, pero su lealtad y sabiduría seguían intactas. El perro había desempeñado un papel crucial en el descubrimiento de la verdad y el logro de la justicia, y su vínculo con Enoch se había fortalecido gracias a la experiencia compartida de enfrentarse al peligro y salir victoriosos. En las tranquilas tardes junto al fuego, mientras la nieve caía fuera y las montañas se sumían en su sueño invernal, Enoch reflexionaba a veces sobre la cadena de acontecimientos que habían transformado su sencillo paseo matutino en un catalizador de la justicia histórica. El descubrimiento le había costado su pacífico anonimato, pero le había dado algo mucho más valioso: la certeza de que incluso los antiguos errores podían corregirse cuando la gente corriente encontraba el valor para hacer lo necesario. El secreto que había envenenado a la familia Dalton durante más de un siglo quedó finalmente enterrado, no en escondites ocultos ni en pruebas encubiertas, sino en el sincero reconocimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia que había tardado más de 100 años en lograrse.